12 relatos inexplicables contados por Historias de Red. Soy policía de la Ciudad de México. Estoy adscrito a la alcaldía Gustavo Amadero, del sector Cuautepec. Estaba en mi turno de 48 horas, y era sábado en la noche. Un jefe de la policía nos llamó a mí y a mi pareja, y pidió de favor que pasáramos en la madrugada por él a su casa, ya que su carro estaba en el taller. Teníamos que pasar por él tipo 4:30 de la madrugada del domingo. Cayó la medianoche y todo estaba muy tranquilo. Yo iba de copiloto en la patrulla con mi compañero. Estábamos dando rondín, esperando encontrar algo en qué apoyar, pero la noche, en serio, estaba muy tranquila. Conforme iba avanzando la madrugada, nos fuimos acercando rumbo a la casa del jefe. En el tope de una calle, mi compañero, que iba de conductor, se detiene y me dice: ¿Qué quiere la señora? Volteé a mi ventana y había una señora pegada del lado de mi ventana. La señora no tenía cejas y portaba un rebozo, se veía como una anciana. Bajé mi vidrio y le dije: ¿Se le ofrece algo? La señora no respondía. Volví a preguntar: ¿Se le ofrece algo? De repente la señora abrió mucho los ojos y en mi cara soltó un grito espeluznante. Siendo copiloto, brinqué al lado de mi compañero. Mi compañero aceleró y la señora seguía pegada a nuestra patrulla. De repente él frenó de golpe y la señora ya no estaba. Prendimos las torretas e intermitentes. Volteamos a ver y ya no había nadie. Estábamos temblando de miedo. Pasamos por el jefe y le platicamos lo sucedido. Y nos dijo que donde habíamos visto a esa señora siempre se ha rumorado que se aparece la Llorona. Le digo, bueno, ¿se le ofrece algo? Y no me responde. Le digo, sí, dígame, ¿se le ofrece algo? Y no me responde. En eso abre la boca y grita: ¡ah! Pero con un grito que yo estaba del lado del copiloto y le brinqué al lado donde estaba mi compañero. Una noche de 1986, cerca de Naples, Florida, Steve jugaba con sus amigos a las afueras del vecindario. Jugaban un juego de guerra con pistolas de juguete y Steve era el capitán de su equipo. El equipo de Steve perdió y al ser el capitán, debía ser atado a un árbol. Mientras Steve estaba siendo atado, pudo ver a lo lejos que alguien con una cabeza muy extraña se acercaba. Se aterró tanto que se quedó mudo y no pudo advertirle a sus amigos. Veía como un ser humanoide se acercaba lentamente, y parecía estar emocionado de estar aterrando a Steve. Al fin, Steve pudo gritar, y el resto de sus amigos vieron a este ser. Todos salieron corriendo lo más rápido que pudieron. Steve quedó ahí, solo y parcialmente atado. Se empezó a tallar tanto las manos contra el árbol que la cinta se rompió. También pudo escapar, aunque quedándose con las heridas en las manos. Las heridas se curaron, pero el recuerdo de ese encuentro con Melon Head duraría el resto de su vida. Para Steve, ver siluetas en la oscuridad le recuerda aquel aterrador momento que vivió de niño. Or just see something that resembles its shape. It brings it all back. Unfortunately. La leyenda de Melon Head pertenece al folclore estadounidense, donde se ha reportado ver a un ser con cabeza en forma de bombilla. Algunos dicen que la leyenda surgió debido a que un niño con hidrocefalia fue abandonado y creció en los bosques, alejado de toda la sociedad. Sin embargo, el Melon Head ha sido visto en varios estados del país, lo que desmiente esta teoría.
Mi amiga Itzel, un amigo y yo estábamos buscando dónde pasar el fin de semana, y Cuernavaca se nos hizo una buena opción. Mi amigo vio un lugar de cabañas muy barato. Yo marqué para hacer reservación y pregunté a qué cuenta depositaba. Me dijeron que no era necesario depositar. Eso fue la primera señal de alerta. Ese fin de semana estuvimos paseando por el centro de Cuernavaca. Bebimos y nos divertimos como nunca. Ya entrada la noche, nos empezamos a dirigir rumbo al hotel. Ya a unas cuadras de llegar al lugar, mi carro inexplicablemente empezó a fallar. Se apagó por completo y no respondía. Orillamos el carro y empezamos a caminar, pensando que mañana alguien me podía ayudar a repararlo. Llegando al hotel, la calle estaba muy sola. Entramos al hotel, el cual, para nada, tenía pinta de hotel. En la recepción pagué la habitación. Y caminar a nuestra cabaña, teníamos que literalmente pasar por en medio del bosque. Caminamos como 10 minutos para llegar de la recepción a nuestra cabaña. Mientras caminábamos, a lo lejos vimos una fogata, con personas alrededor, y podíamos escuchar vagamente unos cánticos muy extraños. Al final llegamos a la cabaña. Esta era de muy mala calidad, ni siquiera tenía aire acondicionado. La chapa tampoco funcionaba. Parecía que estábamos viviendo una película de terror. Mi amiga Itzel es una persona muy sensible, y empezó a sentir una vibra muy rara. Les pedí a mis amigos que se calmaran. Les dije que nos íbamos a ir de ahí. Entré rápido al baño, y al salir del baño vi una mancha de sangre en forma de dedos en el marco de la puerta. No quise asustar más a mis amigos, simplemente les dije, vámonos. Soy una persona que no se espanta fácil, aprendí a la mala en la vida, pero toda esta situación me asustó bastante. Pensar que unos locos nos podían hacer daño. Salimos de la cabaña rumbo a la calle, tomamos otro rumbo para que la gente de recepción no se diera cuenta que nos íbamos a ir. Mientras caminábamos, vimos sogas colgadas de unos palos, como si fueran cuerdas para ahorcar o colgar personas. Al final, no podíamos salir a menos que pasáramos por recepción. En recepción dijimos que nos teníamos que ir. Nos regresaron el dinero y nos fuimos rápido. Saliendo del hotel, vimos en la calle la figura de una mano con un ojo, y tenía insignias medio raras. También vimos en esa calle una casa muy lujosa, que no tenía ningún tipo de enrejado ni vallas. Eso es muy anormal en México. Y por último, vimos un kinder con las luces prendidas. ¿Qué hace un kinder con las luces prendidas un fin de semana a medianoche? El carro ahí lo dejamos, porque siguió sin encender. Al día siguiente fui por mi carro con una grúa. Ha sido de las peores experiencias de mi vida. Los palos altos, güey. Y no eran como de llantas. Sí, no eran ni de llantas, como dice este güey, no había nada. Porque estás pendeja, ya ibas bien espantada, ibas temblando, ¿cómo te vamos a decir algo así, güey? O sea, yo como tal, como tu amigo te tengo que... Vi a un fantasma con la playera del Cruz Azul. Cuando era estudiante hubo un concurso, en el cual el guión ganador iba a ser grabado como cortometraje. Participé y mi guión fue el ganador. El guión era de una historia que se desarrollaba en un panteón, así que tuve que buscar locaciones. El viernes y sábado pudimos rodar en un panteón de Querétaro, pero el domingo no me dieron permiso de grabar. Investigando otros panteones, me dieron chance en un panteón de San Juan del Río. Algunos de mis compañeros de la universidad me estaban ayudando con el rodaje. Ese día llegamos a las 10 de la mañana al panteón en San Juan del Río y empezamos a grabar las últimas escenas. Dieron las 4 de la tarde y el encargado del panteón nos dijo que él ya se iba, pero que nos dejaba las llaves para que cerráramos el portón. Nos pidió que antes de cerrar nos cercioráramos de que ya no hubiera nadie en el panteón. Un par de horas después, cuando terminamos de grabar, fuimos entre las tumbas a avisar a las personas que ya íbamos a cerrar. Solamente encontramos a 4 personas. Entre estas 4 había una persona con una playera del Cruz Azul llorando en una tumba. Pasé a un lado y le dije, «Señor, ya vamos a cerrar». Volteó a verme con ojos llorosos y me dijo que sí.
Regresé a terminar de guardar mis cosas. Ya estábamos listos para irnos, cuando le pregunté a un compañero que estaba cuidando la entrada: ¿cuántas personas salieron? Él dijo: solo salieron 3 señoras. Nunca reportaron que había salido una persona masculina con la playera del Cruz Azul. Seguimos buscando 1 hora más y ya no encontramos a nadie. Al final nos fuimos y cerramos el panteón. Grabar y todo, pues entre yo y mi vieja, güey, fuimos a... entre las tumbas a avisarle a la gente: oigan, ya vamos a cerrar. Y hasta el final, güey, del panteón, güey, vimos a un señor con una playera, todavía del Cruz Azul, me acuerdo, una playera del Cruz Azul, güey. ¡Cruz Azul hasta la muerte, hijo de tu... Espérate. El fantasma del azul. Sí, güey, llorando en una tumba, güey. Le dijimos: señor, al campeonato del 86. ya vamos a cerrar. Fue el último que... Ya vamos a cerrar, güey. Y lo más cabrón es que, pues, le preguntamos a las que estaban en la puerta. Le dijimos: oye, salieron unas señoras, 2 señoras, y luego salió un señor de azul. Dijo: pues sí, las señoras sí salieron, pero nunca salió un señor. No, pues, güey, pues otra vez, güey, ahí vamos. Ya era casi medianoche, así que corrí rápido hacia el metro El Rosario. No quería perder el último tren. Afortunadamente logré alcanzarlo. Era la única persona que había abordado. Eso era bueno, ya que venía muy agotado y solo quería sentarme y reposar mientras el metro avanzaba. Me esperaba un largo camino hasta la última estación, que era Barranca del Muerto. El cansancio me venció y quedé profundamente dormido. Cuando desperté, el tren estaba en absoluta oscuridad. Al parecer ya había pasado la última estación y me encontraba en el lugar donde guardan los trenes. Saqué mi teléfono y no tenía señal. Grité, pero nadie me escuchaba. Me resigné a pasar el resto de la noche ahí. De pronto empecé a escuchar ruidos extraños. Prendí la luz de mi teléfono y me asomé por la ventana del vagón. Había una criatura de 2 metros de alto, tez muy blanca, muy delgado y vestía ropa elegante. Vi cómo se abalanzaba mordiendo el cuello sobre lo que parecía ser un trabajador del metro. Después volteó a verme a mí. Mi instinto de supervivencia se activó y rompí una ventana. Logré salir y corrí hacia donde veía luz. Llegando a la estación Barranca del Muerto, una persona de seguridad del metro me persiguió y arrestó. Le conté todo lo que había pasado y no me creyó. Pensó que estaba mal de mis facultades por lo histérico que me puse. Al final me dejó salir del metro para evitar tener problemas. Permita el libre cierre de puertas. Gracias. Soy camionero. Ese día iba saliendo de Durango rumbo a Mazatlán. Iba por el kilómetro 160 en un lugar que le dicen La Ermita, que está antes de llegar a la Sierra Espinazo del Diablo. Ya había caído la noche. Venía tomando mi café. Venía pensando en los viajes que tenía que hacer durante el resto de la semana. Cuando en eso veo a una persona pidiendo aventón. Me empecé a orillar y a bajar mi velocidad para subirlo, pero me retracté. Volví a tomar mi carril y aceleré. Seguí mi camino. Ya iba pasando por la autopista que está a un costado de la Sierra Espinazo del Diablo, y me dieron ganas de hacer del baño. Ahí me detuve y bajé. Cuando terminé, subí de nuevo a mi camión, y mientras me ponía el cinturón de seguridad, volví a ver a la misma persona que había visto 1 hora antes pidiendo aventón. Lo veía a lo lejos con las luces del camión. Pensé que quizás lo estaba confundiendo, e incluso llegué a pensar que era un vagabundo. No le tomé importancia y seguí avanzando, pero me quedó la espina. 1 hora después, pasando por un lugar llamado Potrerillo, volví a ver a la misma persona que me había pedido aventón 2 veces antes sobre la carretera. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que esa persona haya avanzado más rápido que yo y ahora esté aquí pidiendo aventón? Pensé que estaba soñando, no sabía qué estaba pasando, no era equivocación, era esa misma persona. ¿Cómo es que me ganó y avanzó más rápido si no me habían pasado carros? Ahí dije, esto no es normal. Llegué a pensar que quizás ya me había vuelto loco. Me estremecí de miedo, no podía hacer esto posible.
Lo platiqué con mis amigos camioneros y me dijeron que ellos también han tenido experiencias similares cuando van pasando por la autopista que está a un costado de la Sierra Espinazo del Diablo. Porque era la misma persona, dijo, no era equivocación. Yo dije, pues si no me rebasó ningún autobús, no me rebasó ningún carrito, no me rebasó ninguna camioneta, ¿cómo es que esta persona pues me ganó? Aquí está otra vez pidiéndome el que yo lo levantara, dice. Ya fue cuando yo dije, no, esto ya no es normal. Ya dice él que pensó, no sé, ¿será que vengo durmiendo ya en el autobús? No, dijo, y empecé a reflexionar. Este relato le sucedió al Dr. Nacho. Me lo contó una vez que estábamos tomando unas cervezas y empezamos a contar relatos de terror. Él me dijo que a principios de los años 70 realizaba su servicio social en una planta de la empresa Goodyear en Tultitlán, Estado de México. Era el médico de la planta, es decir, era responsable de la salud de los trabajadores durante su turno. Esta planta operaba los 3 turnos, es decir, trabajaba 24 horas, y a Nacho le tocaba cubrir casi siempre el turno nocturno. Durante sus primeros días trabajando, decía que se corría el rumor de que en algunos lugares de esa fábrica asustaban, en especial en un almacén donde veían seres supuestamente como mutilados o descarnados. La iluminación de algunos lugares no era buena, y decían que ahí era donde se aparecían. En sus primeros meses, Nacho tuvo que atender a varios trabajadores que reportaban crisis nerviosa durante la madrugada. Su diagnóstico, que él siempre les daba, era estrés o consumo de alguna sustancia. Coincidía que casi todos los que atendía por crisis nerviosa decían ver a una persona caminando, pero solo veían la mitad del cuerpo. Y para Nacho esto comenzó a ser muy extraño, ya que estos casos eran frecuentes casi todas las semanas. Nacho decía que pensaban que había alguien haciendo bromas a los trabajadores, o que quizá veían animales que se habían metido a la fábrica. Esta fábrica estaba adelantada a su época, y contaba con protocolos de seguridad bastante robustos. En una ocasión se activó una alarma, y por ende un protocolo de emergencia. Llamaron a Nacho y le pidieron atender una emergencia. Tomó su maletín y corrió hacia donde le habían indicado. Él esperaba lo peor, como algún trabajador atorado en una máquina o lesionado. Al llegar al lugar de la emergencia, había un trabajador desmayado. Lo reanimaron, y 1 hora después lo tenían en observación en el consultorio. Nacho preguntó qué había pasado para llenar su reporte. El trabajador le dijo que fue a estacionar un montacargas que estaba operando, y que mientras caminaba de regreso, escuchó que alguien le decía "Pss, pss". Él pensó que lo estaban bromeando. Tomó su lámpara y empezó a apuntar hacia todos lados. Dijo que veía una silueta que se movía entre las llantas apiladas. Like para parte 2. Parte 2. Dijo que veía una silueta que se movía entre las llantas apiladas. Se enojó y empezó a insultarlo, porque creía que era un compañero haciendo una broma. Dice que después de eso, vio como unas piernas de mujer salieron corriendo, y se dirigían hacia él, pero las puras piernas, solamente de la cintura para abajo. En eso escuchó que por atrás le decían, "Ps, ps". Volteó, y vio el torso de una mujer, es decir, solo de la cintura hacia arriba. Nacho no le tomó mucha importancia. Le diagnosticó estrés y lo mandó a descansar 3 días. Días después, cerca de las 5 de la mañana, Nacho estaba ya por terminar su guardia y tenía que ir a dejar su reporte del día a una oficina. Así que tuvo que caminar desde el consultorio hasta la oficina de administración. Mientras caminaba, Nacho dijo que sentía que alguien lo perseguía. Y cerca del almacén, donde había poca luz, Nacho vio las piernas de mujer correr, y después de eso, sintió algo atrás de él. Volteó rápidamente y vio el torso de una mujer flotando. Decía que debajo de su cintura se veían cómo salían las vísceras. Nacho se desmayó, y los trabajadores lo encontraron y lo llevaron a su consultorio. Nacho siguió ahí hasta terminar su ciclo de 6 meses, tratando de evitar lo más posible el turno nocturno. Al final concluyó su periodo
Le ofrecieron la planta como médico, pero la rechazó. Recorrido y coincidentemente por la misma zona donde había pasado lo de este empleado que se había desmayado, le pasó lo mismo, que él empezó a sentir que alguien como que lo seguía, que lo seguía, y pues también llevaba su lámpara porque, repito, la zona estaba un poco oscura, y voltea y dice que igual ve unas piernas correr, y que a la hora de que él ve las piernas correr, siente algo atrás de él, como a 2 metros, dice eso de gallina, voltea de reflejo de rápido y ve el torso de una mujer flotando, que venía en dirección a él. Entonces dice que él ya fue el último que recordó y que igual se desmayó, pero dicen que se veía inclusive decía que él alcanzó a ver el torso flotando, pero escurriendo como las vísceras, ¿no? El misterioso despachador de la gasolinera. El relato de Alex. Esto me sucedió hace un año. Vivo en Oakland, California, e iba camino a Oregon a una reunión familiar. Salimos a las 3 de la mañana para poder llegar a buena hora. Nos alistamos mi esposa, mi hijo y yo. A los pocos minutos de haber emprendido camino, mi esposa y mi hijo se quedaron dormidos. Después de un par de horas, ya íbamos en Shasta Lake. Ahí noté que me quedaba menos de un cuarto de tanque de gasolina. Más adelante comenzaban las montañas, así que busqué una gasolinera antes de empezar a cruzarlas. Encontré una, pero estaba cerrada. Me dispuse a seguir avanzando e intentar buscar una gasolinera ya en las montañas. Pasó una media hora y busqué en el GPS una gasolinera. Encontré una y me dirigí hacia allá. Llegué a la gasolinera. Noté que se veía muy tenebrosa. Se veía como una gasolinera antigua, e incluso las bombas de la gasolina también eran muy antiguas. Me bajé y fui a donde se paga la gasolina. Toqué el vidrio a la persona que estaba dentro. Un muchacho me abrió la ventana, le pasé mi tarjeta y le dije, $80 en la número 5. Cuando vi su mano, vi que las uñas las tenía negras, como si fuera sangre coagulada, y los pequeños pliegues de las manos los tenía también color negro. Le vi la cara y se veía como pálido. Me cobró y me dijo que si me ayudaba a poner la gasolina. Le dije que no, ya que hacía mucho frío. Terminé de cargar y seguí mi camino. Pasados unos 15 minutos, empecé a notar algo por el rabillo del ojo. Empecé a sentir escalofríos y no quise mirar mi retrovisor. Veía por el rabillo que unas sábanas venían como pegando el vidrio de atrás de mi camioneta, pero cuando volteaba por el retrovisor no veía nada. Seguí manejando. Pasados otros 15 minutos, vi por mi retrovisor al mismo muchacho que me atendió en la gasolinera. Lo vi caminando sobre el asfalto. De un momento a otro ya no lo veía. Me asusté mucho y aceleré. Ya eran aproximadamente 5:30 de la madrugada. Llegando a Portland, volví a pasar a una gasolinera para volver a llenar el tanque. A la hora que metí mi tarjeta en la máquina, esta estaba como pegajosa. Olía a sangre. Finalmente llegamos a Oregon y disfruté la fiesta con mi familia. Al día siguiente tuvimos que regresar a Oakland, California. A medio camino, mi esposa quiso pasar a los outlets a comprar cosas. Iba rápido, de entrada por salida. Yo me quedé en el auto y me puse a buscar en el GPS la dirección de aquella misteriosa gasolinera. La dirección no la encontré. El GPS siempre guarda los destinos, pero ese registro en el GPS no existía. Cruzando las montañas, volví a buscar esa gasolinera, pero no la encontré. E incluso el cargo a mi tarjeta de crédito no existía. Eso me desconcertó mucho. Había escuchado de historias paranormales, pero nunca pensé que me sucedería a mí. En algún lado y me quedé en el carro porque iba solo de entrada por salida y me puse a buscar en el GPS esa dirección que vi donde me bajé a echar gasolina. ¿Y qué creen? Que no la encontré.
Y por lo regular, esa dirección del GPS no se borran. Caray. El GPS no se borra. O sea, como si hubieses cargado en una estación fantasma. No sé, yo me quedé así. ¿Dónde está? La siniestra casa de Bosques de Aragón. El relato de Margarita. Cuando era niña, nos cambiamos de colonia y mis padres rentaron una casa en Bosques de Aragón. Recuerdo que cuando llegamos a esta casa, estando en la reja de la entrada, podía ver que alguien nos observaba desde una de las recámaras. Le dije a mi mamá, pero no me hizo mucho caso. Fui la primera en entrar a la casa y corrí para ver cómo era. Subí corriendo al segundo piso y mientras subía, escuché que del fondo del baño alguien me llamó por mi nombre. Estaba muy chica e ignoré lo que había pasado. Al día siguiente, mis hermanos y yo jugábamos en el patio. De pronto, en una de las paredes, vimos como una bola de pelos con ojos rojos nos estaba observando. Gritamos y nos metimos a la casa corriendo. Mis padres no nos creyeron. Ese día en la noche nos fuimos a dormir. Yo compartía cuarto con una de mis hermanas. Apagamos las luces y nos acostamos. Empecé a escuchar un rechinido de puerta, seguido de unos pasos como de zapatillas. En eso vi que mi hermana se levantó. Tenía los ojos en blanco y me dijo, ¿tienes miedo? Le contesté que sí, porque escuchaba las zapatillas. Ella replicó, pues qué bueno, porque toda la noche te voy a espantar. Grité y me bajé corriendo a donde estaba mi mamá. Le dije que mi hermana estaba hablando raro. Esa noche me quedé con mi mamá a dormir. Unos minutos después, mi hermana, la que estaba durmiendo con mi mamá, dijo, «Mamá, hay alguien en el patio». Veíamos una mujer vestida con vestido blanco, y de un momento a otro ya no la vimos. Estábamos sacados de onda. Ese mismo día en la noche nos acostamos todos en la sala, porque ya teníamos miedo. Pasaron un par de días y todos seguíamos durmiendo en la sala, excepto mi papá, que no nos creía. Esa otra noche, mientras dormíamos en la sala, volví a escuchar ese rechinido y los pasos de zapatillas. Le dije en voz baja a mi mamá, «¡Mamá!», y ella me dijo, «¡Cállate!». Mi mamá lo estaba escuchando también. En eso dejaron de sonar los pasos, pero literalmente se nos pusieron los pelos de punta. Después escuchamos un grito, y era mi papá. Bajó corriendo diciendo que alguien lo estaba ahorcando. Tenía los dedos marcados en el cuello. Estuvimos una semana más, y todas las noches escuchábamos la puerta y los pasos de zapatillas, y por momentos veíamos a la señora de blanco en el patio. Esto empezó a ser como normal. Mi mamá empezó a tener una infección en una pierna, y tuvieron que amputársela. Una vecina nos dijo que en esa casa siempre habían espantado, y nos dijo que nos fuéramos, porque las personas que habían vivido ahí habían fallecido. Desafortunadamente, mi mamá falleció 4 meses después de que pisamos esa casa. Esto pasó hace más de 30 años. Mi hermana se le pusieron los ojos de otro color a la que era mayor que yo, tenía 17 años ella, y me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, pues claro. Dice, pues qué bueno, porque toda la noche te voy a espantar. Entonces yo me bajé corriendo después de oír los pasos, y como a los 10 minutos baja mi hermana y dice, súbete, Mago, y me dice, le dije, no, yo me quedo con mi mamá. ¿Te da miedo? Le dije, sí me da miedo, te voy a cuidar. Le dije, no. Y se fue mi hermana, se volvió a subir a acostar, yo me quedé con mi mami. Y en eso mi hermana, la mayor, que estaba en los pies de mi mamá acostada en otra cama, dice, mamita, hay alguien allá afuera. Nos asomamos por... En 1973 sucedió uno de los casos más famosos de abducción alienígena. 2 hombres decían haber visto un ovni sobre el río Pascagoula en Mississippi. Charles Hickson y Calvin Parker Jr. fueron quienes vivieron esta experiencia. Ellos se encontraban aquella noche pescando en el río y disfrutando unas cervezas. De pronto escucharon un ruido, como cuando sopla el viento, pero muy fuerte.
vieron como una nave flotaba sobre el río enfrente de ellos. La nave tenía 2 luces azules y brillaba muy intensamente, pero la luz no molestaba sus ojos. Hickson y Parker dicen que 3 seres descendieron de la nave. Ellos no se pudieron mover, como si una fuerza invisible los estuviera deteniendo. Querían salir corriendo, pero estaban petrificados. Estos seres tomaron a Hickson y a Parker de los brazos, y sin usar una fuerza aparente, fueron llevados a la nave. Hickson y Parker dicen que los llevaron a un cuarto con luz blanca, donde todo brillaba. No había muebles ni nada que se le pareciera. Ellos flotaban en el aire, acostados boca arriba. Hickson describe que estos seres tenían forma humanoide, teniendo también el mismo brillo que tenía ese cuarto y la nave, y que un ojo volador los examinaba mientras se encontraban flotando dentro de la nave. Después de eso, Hickson y Parker recuerdan haber despertado a un lado del río. Tenían mucho miedo y fueron de inmediato a la comisaría a reportar lo sucedido. Tenía 20 años y estaba por terminar la carrera de Derecho. Me faltaban solo 2 semestres. En la ciudad donde estudiaba me metí como practicante en la Procuraduría del Estado y entré al área que investigaba homicidios. La oficina de todo el área era muy pequeña, y como era la nueva, me asignaban ir por las copias, las tortas y los refrescos. En la oficina trabajaba para el MP que estuviera en turno, y básicamente le ayudaba con lo que me pedía. Improvisaron un lugar en la esquina de la oficina, junto a un anaquel, el cual iba a ser mi lugar. Donde yo me sentaba, al lado de ese anaquel, siempre me daba mucho frío en los pies. Daba igual si hacía frío o calor, ahí en esa esquina siempre tenía frío. Pero era un frío que me calaba de la rodilla hacia abajo. Siempre le decía a mis compañeros de oficina que me daba mucho frío el estar en mi lugar. Cuando decía esto, ellos se reían, pero no entendía por qué. Pensé que solo me molestaban por ser la nueva. En una ocasión teníamos mucho trabajo, y un MP me pidió que lo acompañara a visitar a una señora, la cual estaba investigando la desaparición de su hija. El MP la interrogó, y recuerdo que esta señora decía que probablemente su hija era el cadáver que ya se había encontrado. El MP le recalcó que se seguía trabajando en la investigación. Unos días después llegó a la procuraduría la señora que había visitado junto con el MP. El MP entró a la oficina y me dijo: «Pásame la bolsa negra, que está hasta abajo del anaquel, al lado de tu pie derecho». Yo tomé la bolsa, y que me voy dando cuenta que en la bolsa había un cráneo y algunos huesos. Estaba sorprendida y le dije: «¿Qué es esto?». El MP me dijo: «Lo que está al lado de ti, en el anaquel, son los objetos afectos de las investigaciones que llevamos en proceso. Y esta bolsa, con el cráneo y los huesos, es un objeto afecto. La señora dice que es su hija, y no llevaremos a cabo las investigaciones. Le entregaremos esa osamenta por debajo del agua para que la señora esté tranquila. Ah, por cierto, por eso siempre tienes frío, porque esa osamenta lleva ahí a tu lado varias semanas». De tu escritorio hasta el fondo, o sea, de los anaqueles hasta el fondo había una bolsa negra. Entonces yo, obediente, fui y saqué la bolsa. Sí. Cuando me doy cuenta que en la bolsa había una osamenta. Oh. Y así de, ¿y esto? Y me dice, ¡ay! Entonces metió el licenciado conmigo y me dijo: lo que pasa es que lo que está atrás de ti son todos los objetos afectos de las investigaciones que llevamos en proceso, y esa osamenta es un objeto afecto. Y yo así como que, pero si es una osamenta, ¿cómo? O sea, pues por eso es que tienes frío, porque ahí tenemos una mujertita que no hemos entregado, porque el ADN y todo eso. Trabajaba para una empresa de control de plagas. Un día un cliente contactó a la empresa para ir a fumigar su restaurante.
Acordamos la cita a la 1 de la mañana, después de que el restaurante deja de dar servicio y ya han finalizado con la limpieza. Me asignaron con mi compañero José para este servicio. Este restaurante estaba cerca del cruce entre Eje 7 e Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. Cuando entramos al restaurante, el vigilante nos dio acceso. El lugar se veía bastante sombrío. Este restaurante tenía un jardín central, en el que había una estatua en medio. Al pasar a un lado de esa estatua, sentimos un frío tremendo. Nos quedamos viendo la estatua, y era una figura de una niña como de 3 o 4 años. Yo empecé a fumigar el jardín y el salón de la planta baja, y José fue al primer piso para fumigar los baños. Mientras fumigaba en el jardín, empecé a sentir que alguien me respiraba en la nuca. De repente vi a José bajar del primer piso. Lo veía inquieto y me dijo que mientras fumigaba los baños empezó a escuchar pasos, y después una sonrisa de un niño o niña. Terminamos de fumigar y nos fuimos de ahí. Tuvimos que regresar 15 días después para continuar con el servicio de fumigación. El vigilante nos volvió a dar acceso. Yo soy una persona que no tiene pena de nada, así que le pregunté al vigilante: «Oye, aquí espantan, ¿verdad?». Y él dijo: «Sí, ¿ya lo sintieron?». El vigilante nos empezó a contar la historia de la estatua. Nos contó que esa estatua pertenecía a una tumba de un panteón, y que un día el dueño la vio, le gustó mucho y simplemente la tomó y se la trajo al restaurante. Pensé que el vigilante estaba fanfarroneando. Continué junto con José a seguir fumigando. Cuando me volví a acercar a esa estatua, sentí otra vez mucho frío. El vigilante se me acercó a hacer la plática y le dije: «La estatua de la niña está bonita, tiene su sonrisa muy linda». El vigilante dijo: «Hace años no tenía esa sonrisa, se ha ido modificando». Pensé que seguía fanfarroneando o queriéndome espantar, pero yo seguía en lo mío. Volvió a aparecer el vigilante y tenía una foto que tomó de la pared del restaurante. Era una foto de la estatua, y efectivamente, la estatua no estaba sonriendo en esa foto, sino que estaba seria. Ahí ya me empezó a dar muy mala espina ese lugar. José y yo terminamos de fumigar y nos fuimos. Tuvimos que regresar una tercera vez 8 días después. Volvimos a pasar por esa estatua. Noté que ahora tenía hoyuelos en las mejillas, cosa que no tenía antes. José subió a fumigar los baños y bajó diciendo: «Ya vámonos, me volvieron a espantar allá arriba. Lo bueno es que ya con esta visita terminamos de dar el servicio aquí». Antes de irnos, le tomé fotos a la estatua con mi celular. Y ese día estaba el dueño del lugar. Fui y le pregunté que en dónde había conseguido esa estatua. Y efectivamente confirmó lo que me había dicho el vigilante, que la vio en un panteón y simplemente la tomó y se la trajo. José y yo nos retiramos del lugar. Cuando revisé las fotos al día siguiente, todas las fotos se veían muy borrosas. Y le digo: «Oye, es la estatua que está ahí en el jardín, ¿verdad?». Y me dice: «Sí». Y bueno, ya le preguntamos cuál era la historia de la estatua. Y esa estatua pertenecía a la tumba de una niña. Lo que pasa es que el dueño del restaurante pues pasaba por un panteón. Le gustó la niña, la escultura de la niña para decorar el restaurante. Se metió al panteón y quitó la estatua de la tumba. Y pues ya me acerqué a la estatua y le dije: «Mira, pues no es tan mala, si hasta está sonriendo, ¿no?». Y me dice: «Pero es que ella no está sonriendo». Le digo: «¿Cómo no? Mírala, está sonriendo». Y me dice: «Ah, caray, pues venga a ver la foto». Y de hecho el restaurante tenía una foto de ella cuando la trajeron, el día que la llevaron al restaurante, y decía: «Elenita, la foto». Y fui a verla y efectivamente la estatua estaba seria. Vaya. Bueno, ya pasó, ¿no?